semana pasada estuvimos, empezamos el Evangelio de Juan en el capítulo 1, en los versículos 1 al 28. Vamos a hacer un recuento acerca de lo que vimos la semana pasada. Y la semana pasada lo que hacíamos era, o más bien lo que vimos fue cómo Juan el apóstol estableció como una especie de patrón donde nos llevaba a cada uno de nosotros desde el versículo 1 hasta el versículo 17, hablándonos acerca del verbo, de la vida, de la luz, de la carne que estaba llena de gracia y de verdad, y cómo esto llegaba a una sola persona y que llegaba a la persona de Jesucristo. Lo que si hacíamos una especie de regresión, lo que nos empezaba a mostrar era que Jesús era el verbo que estaba con Dios en el principio. Eso fue lo que nos decía Juan por una parte. Por otra parte, también nos hablaba acerca de Juan el Bautista, del testimonio que dio Juan el Bautista, y de que cómo los líderes religiosos de la época, que eran los sacerdotes y los levitas, en vez de estar preocupados por el hecho de que Juan les estaba hablando acerca de que entre ellos había alguien que era antes de él, estaban más preocupados de lo que estaba haciendo Juan, en vez de estar pendientes de que probablemente el Mesías estaba entre ellos, que ya los estaba ahí en medio de ellos. Es increíble, y decíamos que cómo hay personas que les están hablando la verdad y prefieren enfocarse en lo que ven, pero no en lo que les están diciendo. Entonces, y también llegamos a la conclusión de cómo Juan daba testimonio acerca de este verbo y que cómo Juan había cumplido con lo que se le había encargado, que era dar testimonio del verbo. Y quedamos entonces en la última parte, quedamos en Juan hablando con los levitas y con los sacerdotes. Pero bueno, vamos a los versículos de hoy. Entonces, como les dije, hoy vamos a estar en los versículos del 29 al 51. ¿Qué les parece si entonces oramos y empezamos? Bueno, Señor, gracias por esta noche, gracias por este tiempo, gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado de compartir una vez más. Gracias por la tecnología, Señor. Y te pido, Padre Santo, de que seas tú, que sea tu Espíritu Santo moviéndose en cada uno de nosotros, que yo no sea un impedimento para que tu obra dé fruto, Señor, que yo solamente sea un instrumento tuyo, Señor. Padre, oro por cada una de las personas que están aquí, Señor, por nuestros corazones, para que sean tierra fértil, Padre, para que podamos entender de tu palabra, Señor, y sobre todo, Padre, podamos ser cambiados por ti y para ti, Señor. Todo esto lo oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, bueno, veamos. Versículo 29. Entonces, Melissa nos va a estar ayudando en pantalla con algunos de los versículos. Entonces, versículo 29, y dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo sé que muchos y muchos de nosotros hemos escuchado esta declaración: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero mi pregunta es, ¿en algún momento nos hemos detenido a reflexionar y a pensar en qué significa el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Así que yo quiero que empecemos a ver algunas cosas. Primero, 3 palabras claves para mí: Cordero, quita y pecado. Como ustedes están viendo en sus pantallas en estos momentos, lo que están viendo allí es un cordero.
Un cordero es es el ejemplar menor de un año de la oveja doméstica. Por el color de su lana, inocencia y docilidad es usada como símbolo universal de la dulzura, inocencia, mansedumbre y pureza. De hecho, en ninguna civilización o cultura a los corderos se le ha utilizado como el símbolo de algo negativo. Creo que vamos viendo poco a poco a qué nos quiere llevar Juan. Otra de la palabra clave es kit, el cordero de Dios que quita. Esa palabra quita en su idioma original es la palabra airo, pero por implicación, esa palabra en realidad no es quitar. Esa palabra es cargar o llevar cargando. Recuerdan que la semana pasada hablábamos acerca de que aunque nosotros teníamos la Biblia en español, la Biblia no había sido escrita en nuestro idioma y que muchas palabras se perdían su significado real dependiendo de la traducción que se les había dado. Este es el caso. En realidad la palabra que está allí no debería ser traducida como quita, sino que debería ser traducida como carga. Entonces ya podemos ver algo, dice, he aquí el Cordero de Dios, no que quita, he aquí el Cordero de Dios que carga el pecado del mundo. Y eso nos va dando una especie de comprensión acerca de cuál es la labor de Jesús. Pero la otra palabra es pecado. Y nosotros en muchas ocasiones hemos hablado acerca del pecado, y pecado es lo malo, es que si hacemos esto es pecado, si no nos comemos el almuerzo es pecado. Pero en realidad, ¿cuál es la definición de pecado? La palabra pecado en el idioma original es hamartano, y la traducción es errar al blanco. Entonces, literalmente, un pecado es simple y sencillamente no dar en el blanco, es decir, no apuntar y no hacer las cosas tal cual y como se deben hacer. Pero ahora yo les pregunto algo a ustedes. ¿Ustedes creen que nosotros en algún momento o en alguna ocasión hemos hecho las cosas perfectas? Y esa es la primera pregunta que tenemos para la noche de hoy. ¿Alguno de nosotros de verdad ha logrado hacer todo perfecto? Y si no hemos logrado hacer todo durante toda nuestra vida perfecta, quiere decir que estamos cargando pecado. Estamos cargando pecado. Pero bueno, continuemos y sigamos analizando esta frase. Resulta y pasa que algo que yo pensaba en un principio era que en muchas iglesias te quieren ofrecer a Dios, te quieren ofrecer a Jesús como la solución a tus problemas. Y hay las noches de milagros, las noches de siembra, las noches, no sé, de unción y cualquier cosa que se nos pueda ocurrir. Pero yo pensaba, ¿por qué Juan describe a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo? ¿Y saben a qué conclusión llegaba? Que es que nosotros no necesitamos noches de siembra, no necesitamos noches de milagros. Lo único que necesitamos es quitar el pecado de nuestras vidas. Pensemos en algo. Si Dios, siendo Dios, Dios nunca se equivoca porque es Dios, ¿no creen que si Dios supiera que nosotros necesitamos milagros, entonces probablemente hubiera declarado, he aquí el Cordero de Dios que hace milagros? ¿O he aquí el Cordero de Dios que realiza la siembra? No, fue muy claro. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que carga el pecado del mundo. ¿Y qué nos da a entender esto también a nosotros? Que nosotros no podemos cargar ese pecado. Y que era necesario que Dios cargara ese pecado. Más bien, que alguien que toda su vida no hubiera errado, que ese alguien pudiera cargar todo el pecado de nosotros. Yo no sé si ustedes recuerdan que cuando yo empecé, en esos días yo les envié un mensaje que decía
que podíamos ver a Jesús desde el inicio de la creación en el verbo, pero también lo podíamos ver desde el libro de Génesis. Y yo quiero un momentico que Meli nos lleve a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva está en Génesis capítulo 3. Y si nosotros vamos a Génesis capítulo 3, en los versículos 14 y 15, eso sucede después de que Adán y Eva cometen el pecado de comer el fruto prohibido y Dios los confronta. Resulta que esta porción está justamente después de ese suceso. Y dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15. Y aquí es donde quiero que nos enfoquemos. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y yo quiero que pensemos algo. Dios está hablando acerca de que la simiente de la mujer tendría una guerra, una batalla, o es que ni siquiera sé si se le pueda llamar así, porque analicemos lo que sigue, dice, que con la simiente de la serpiente, pero dice que la simiente de la mujer lo herirá en la cabeza. Cuando te hieren en la cabeza, con mucha probabilidad es un golpe de muerte. Pero cuando dice heridas en el calcañar, simplemente es algo en el talón. ¿Quién se ha muerto por algo en el talón, aparte de Aquiles? Creo que nadie. Pero una herida en la cabeza es mucho más fuerte. Es decir, que iba a venir alguien de la simiente de la mujer que iba a acabar con la simiente de donde se originó el pecado, del que llevó a pecar. Y esa es en la primera parte donde podemos ver la promesa de Jesús, de un hombre que venía a acabar con el pecado. Como lo vimos en este primer versículo que estamos analizando, que quita el pecado del mundo. Pero bueno, ¿por qué Cordero? Y si seguimos en la siguiente diapositiva, hay algo que a mí siempre me llamó la atención. Y eso va a estar en Génesis capítulo 22. Meli, ¿nos ayudas con la próxima diapositiva, por favor? Y leamos lo que dice Génesis 22. Para ponernos en contexto, Abraham, el padre de la fe, el hombre que llamó Dios para formar la nación de Israel, se le había prometido tener un hijo. Esperó casi 100 años para tener el hijo, y cuando el hijo ya estaba grande, Dios le pidió que sacrificara a su hijo. Fuerte, ¿no? Pero leamos lo que dice. Entonces, cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo, él toma a su hijo, toma a unos cuantos sirvientes y se van a hacer el sacrificio. Entonces leamos Génesis 22, 7, como lo pueden ver en pantalla, y dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre, quiere decir que Isaac ya estaba grande, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y aquí ya estamos viendo cómo Dios está requiriendo holocaustos, está requiriendo sacrificios. Y ya desde un principio, aunque Abraham e Isaac no tenían conciencia de que Jesús se iba a conocer como el Cordero de Dios, ellos en una forma de profecía estaban hablando acerca de un Cordero. Pero bueno, para que continuemos, en esta parte, entonces llega el momento, resulta y pasa que no ha llegado ningún cordero, Abraham no ve otra cosa y va a sacrificar a su hijo. Cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, aparece una voz, le dice que no lo haga, que se detenga, que Dios ya sabe que él es fiel, que entiende la fe de Abraham. Pero leamos el versículo 13 y dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos.
Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Como podemos ver en este primer sacrificio del padre de la fe, ellos iban con toda la intención de sacrificar un cordero, pero nunca apareció un cordero. De hecho, Dios lo que envió fue un carnero. ¿Y por qué? Porque no era la hora de sacrificar al cordero. Al cordero. ¿Ven? Desde el Génesis, desde el primer libro de la Biblia, podemos ver cómo Jesús muy sutilmente está implícito. Como lo vimos la semana pasada, desde Juan 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Podemos ver desde Génesis cómo las personas, como Abraham, el padre de la fe, incluso inconscientemente, ya estaba hablando acerca de un cordero para un sacrificio. Pero entonces, ¿saben? ¿Yo qué pensaba de todo esto? Y una aplicación para nosotros en este versículo. Dios provee un cordero. Las características del cordero, como las dijimos ahorita: manso, puro, inocente, dulce, dócil. Ese era el cordero que requería Dios. Solamente hubo una persona que cumplía con todas estas características en la historia de la humanidad. Y esa persona era Jesús. Por eso es que Jesús era el único que podía cargar con el pecado. Entonces, aplicación para nosotros. Primero, nuestro pecado debemos llevarlo a Jesús. Él es el único que lo puede cargar. Pero muchachos, no tomemos el pecado tan a la ligera. Como les decía hace un rato, si Dios no proveyó un cordero para la noche de milagros, si Dios no proveyó un cordero para la noche de la siembra, si Dios solamente proveyó un cordero para la noche para cargar con los pecados de la humanidad, quiere decir que el pecado es un problema serio para Dios. Y si es un problema serio para Dios, debería ser un problema serio para nosotros. No tomemos nuestro pecado a la ligera. Luchemos con nuestro pecado. Pero ese pecado solamente podemos lucharlo y acabar con él si lo llevamos a Jesús. El hecho de que yo esté aquí sentado compartiendo con ustedes no quiere decir que no cargue pecado. Todos cargamos pecados. Todos. De una forma u otra. Ante Dios todos los pecados son iguales, pero tienen diferente consecuencia. Yo no sé cuál sea tu lucha el día de hoy. Y creo que esto incluso es un mensaje para mí. Si yo quiero acabar con mi pecado, si quiero librarme de mi pecado, y si queremos librarnos de nuestro pecado, muchachos, solamente prestemos atención a la declaración que hizo Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que carga el pecado del mundo. Y esa es la primera aplicación para nosotros el día de hoy. Continuemos. Versículos 30 y 31. Y dice: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo, bautizando con agua. Meli, la diapositiva, porfa. Bueno, ahí lo pueden ver en pantalla. Y hay varias cosas que a mí me llaman la atención. Lo primero que me llama la atención de estos versículos, si ustedes pueden notar, es que Juan sigue hablando acerca de el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y Juan sigue dándole honor y respeto a Jesús. Pero más aún que eso, podemos ver cómo Juan sigue cumpliendo con la tarea que le habían encargado, la cual era dar testimonio del que estaba antes de él. Juan, un hombre fiel, Juan el Bautista, seguía sirviendo y seguía cumpliendo lo que le habían encargado, dar testimonio. Pero hay una palabra que me llama mucho la atención,
y es la palabra bautizando. Y quiero que pensemos en algo. Primero que todo, la palabra bautizando obviamente viene del verbo bautizar. Y esa palabra en su original, en su idioma original, es la palabra bapto. Pero esa palabra bapto se refiere a que es cubrir completamente con un fluido. Es decir, que nosotros la parte final del versículo 31 la podríamos leer: por esto vine yo cubriendo completamente con agua. Yo creo que ustedes ya saben de qué les quiero hablar. Nosotros estamos acostumbrados a ver un tipo de bautizo, especialmente, digamos, por ejemplo, en mi caso, que yo vengo de la religión católica, que mi familia es católica, yo soy católico, yo fui bautizado. A nosotros estamos acostumbrados a ver un tipo de bautizo, que es el bautizo que tenemos a continuación. Meli, porfa, ¿cambias la diapositiva? Ok, como pueden ver, el bautizo que vemos allí es el bautizo que nosotros estamos acostumbrados a ver. El bautizo en que los padrinos toman al niño, le echan agua en la cabeza. Y yo me preguntaba, ¿pero de dónde viene esa tradición de echar agua en la cabeza? Y me dio por investigar un poco acerca de las pinturas o de la representación de los actos, de los sucesos bíblicos en internet. Y como podemos ver, el suceso bíblico pintado en esta obra de arte es Jesús de pie recibiendo el agua justamente de un tarrito encima. Muy parecido al bebé, ¿cierto? Pero no es lo que nos dice la Biblia. Porque si leíamos el versículo anterior, lo que leíamos era: por esto vine yo cubriendo completamente con agua. Bautizar es cubrir completamente con un líquido. Es decir, bautizar es cubrir completamente con agua. Entonces, aunque nosotros estemos acostumbrados a ver el bautizo como se ve en estas dos diapositivas, en realidad, cómo bautizaba Juan el Bautista y cómo indica la Biblia que las personas deben ser bautizadas, es como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Así, esta es la imagen, esta es la referencia que está haciendo Juan el Bautista cuando dice que él estaba bautizando. De esta forma fue bautizado Jesús. A Jesús yo sé que nosotros estamos acostumbrados a ver las películas y creemos que las películas enseñan las cosas tal cual como son. Pero resulta y pasa que las películas se encargan más bien de hacernos ver, sentir o tener algunas experiencias a partir de nuestras emociones, más en muchas ocasiones no nos enseña verdaderamente cómo son las cosas o cómo sucedieron las cosas. Así que probablemente lo que sucedió fue que Jesús vio a Juan el Bautista, se acercó, le dijo: Juan, necesito ser bautizado. Eso lo vamos a ver, lo podemos ver en otros evangelios más bien. Juan el Bautista se acerca, toma a Jesús, lo hunde por un par de minutos, vuelve y lo saca. Bautizo por inmersión. Bautizo cubriendo a la persona completamente con agua. Pero ustedes se preguntarán, ¿pero por qué es necesario cubrir a la persona con agua? ¿Y saben por qué? ¿Alguno de ustedes se ha preguntado cuál es el significado del bautizo? ¿Por qué yo me tengo que bautizar? ¿Alguno se ha preguntado, no sé, alguna opinión? Bueno, entonces continuemos. Resulta y pasa que el bautizo es una representación gráfica de yo muriendo. Sí, o sea, puede que suene muy fuerte, pero el bautizo en realidad es yo, un hombre pecador,
entro a las aguas, reconozco que soy pecador y necesito morir, por eso entro a las aguas. Y cuando salgo renacido como un hombre nuevo en Cristo, en la vida eterna. ¿No les recuerda la muerte de Jesús? Jesús muere a un lugar oscuro, lo llevan 3 días a un lugar oscuro, y después de que pasan esos 3 días, Jesús vuelve a salir a vida eterna. Esa es la verdadera representación del bautizo. Eso es lo que significa el bautizo. Morir a mi vida pasada, morir a mi pecado y ser renacido en la nueva vida, en la vida eterna, confesando la fe en quién, confesando la fe en Jesús. Así que, muchachos, pensemos cómo fue nuestro bautizo. Pensemos si fue un bautizo completamente bíblico, como lo enseña la Biblia o como lo enseñan los hombres. Pero continuemos. Versículos 32 al 34. Y dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y aquí hay algo que a mí me llamaba mucho la atención, y creo que a todos en algún momento nos ha llamado la atención, y es la pregunta: ¿el Espíritu Santo es una paloma? Siempre que vemos cuadros, fotos, pinturas, vemos al Espíritu Santo como una paloma dibujado. Entonces empezamos a asumir que el Espíritu Santo es una paloma. Pero resulta y pasa que no es así. De hecho, el texto lo dice muy claro, que vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. Ay, me van a disculpar, me faltó unos versículos bíblicos, pero entonces quiero que vayamos, a los que tengan sus Biblias ahí, al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 3. En Hechos capítulo 2, versículo 3, habla acerca de la venida del Espíritu Santo, de cómo el Espíritu Santo se manifestó 50 días después del ascenso de Jesús al cielo. Y en el versículo 3 dice algo muy interesante, y dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. En esta ocasión el Espíritu Santo no se manifestó como una paloma. En esta ocasión el Espíritu Santo se manifestó como lenguas de fuego. Así que yo quiero que pensemos algo. ¿En realidad el Espíritu Santo es una paloma? ¿O simplemente es un espíritu que puede manifestarse de la forma en que Él quiere? Muchachos, yo sé que estamos acostumbrados a ver cuadros, películas, y todo eso nos ha llenado nuestra mente diciendo: es que el Espíritu Santo es una paloma. O como en el ejemplo anterior: es que a Jesús le echaron agua en la cabeza. Pero muchachos, la Biblia nos muestra un contexto completamente diferente de en realidad cómo sucedieron las cosas. Entonces, ¿qué podemos ver de esto? Primero que todo, no cerremos o no nos enfocamos en creer que las cosas como las vemos en la televisión, como las muestran sobre todo en las películas que todos hemos visto en Semana Santa, porque así tú no seas creyente, estoy seguro que has visto al menos la película Jesús de Franco Sefirelli. Al menos esa película la has visto. Y has podido ver la paloma, has podido ver a Jesús parado. Pero recordemos algo, son películas. Estas películas probablemente los directores ni siquiera se han tomado el tiempo de estudiar y leer la Biblia. En muchas ocasiones recrean la Biblia como ellos creen que fue, no como verdaderamente fue. Pero bueno, avancemos. Creo que vamos un poquito rápido. Hoy no, de hecho no tanto. Pero bueno, vamos a estar en los versículos 35 al 42. Entonces, leamos y dice:
El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Jesús y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole, Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Qué podemos ver aquí? Y hay 4 cosas que yo quiero que veamos. Lo primero es, y quiero que recordemos esto porque va a haber una sola reflexión desde los versículos 35 hasta el 49. Y sé que nos va a llegar a muchos de nosotros. Notemos algo. En el versículo 36, Juan les señala a Jesús, a los que estaban con él ahí, les dice: He aquí el Cordero de Dios. Juan les señala a Jesús. Otra cosa muy interesante es que dice que estos dos discípulos pasaron la noche con Jesús. Dice, se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Pero para nosotros la hora 10 pues serían las 10 de la mañana, ¿no? También veamos algo. Y es que veamos la tercera cosa que quiero que veamos es que dice, Andrés llevó, dice, y le trajo a Jesús. Andrés le presenta a Jesús a Pedro. Y la cuarta cosa que veamos, ¿cuál es? Cómo Jesús le cambia el nombre a Pedro. Le cambia el nombre de Simón a Cefas, que en realidad es Pedro. Pero bueno, primero, veamos esta pequeña parte. La hora 10. Resulta y pasa que los israelitas, las personas desde esa época, ellos no miden la hora como nosotros, desde las 12 de la noche hasta las 12 de la noche del siguiente día. Ellos miden las horas desde las 6 de la tarde a las próximas 6 de la tarde. Es decir, que, un ejemplo, hoy es martes 4 de agosto. Es decir que hoy a las 5:59 de la tarde para ellos era el lunes 3 de agosto. Entonces, teniendo en cuenta eso, que su horario es de 6 a 6, para ellos la hora 10 eran las 4 de la tarde. Y entonces yo me preguntaba, bueno, pero las 4 de la tarde pues está temprano, ¿no? Como para decir que se quedaron aquel día con él porque apenas eran las 4 de la tarde, como, pues vení, en serio, o sea, te podrías regresar para tu casa. Pero pensemos en algo. En esta época no había alumbrado público. En esta época habían animales en la calle, animales depredadores. Podrían haber serpientes, podrían haber, no sé, lobos. Y eran las 4 de la tarde. Normalmente, ¿a qué hora se oscurece? A las 5 o 6 de la tarde. Pero pensemos en algo. A veces uno va y hace una visita y a las 2 horas ya se quiere ir. Pero muchachos, estos dos hombres estaban con el Verbo. Estos dos hombres estaban con el Cordero de Dios. Para ustedes hubiera sido suficiente estar tan solo 2 horas o 1 hora y media antes de que empezara a anochecer con Jesús. Si ustedes tuvieron la oportunidad de decir, ahí va Jesús, y Jesús les dice, ¿qué buscan? Y Jesús les dijo, ok, vengan y vean, vénganse conmigo. Ustedes a la hora y media, a las 2 horas, ¿se hubieran querido ir? Yo creo que no. Y yo creo que eso era lo que le pasaba a estos hombres. Esos hombres estaban tan emocionados
tan exaltados. Yo personalmente, yo me ponía en esa situación y yo pensaba, yo diría, si yo pudiera estar con Jesús, así tal cual como estos hombres estuvieron, yo creo que lo único que yo podría hacer sería ponerme a llorar. Yo creo que yo no tendría ninguna palabra para poder hablarle a Jesús. Yo creo que yo lloraría estando con Jesús. Así porque estos hombres se quedaron tanto tiempo con Jesús que pasaron toda la noche. Primero porque ya iba a oscurecer. Y segundo, porque ya era demasiado, era algo muy emocionante poder estar con Jesús. Ahora otra cosa. Y dice que Jesús, cuando vio a Simón, le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú ya serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Pero resulta y pasa que Pedro quiere decir piedra. Eso es lo que significa la palabra Pedro o Cefas. Recuerdan que la semana pasada hablábamos acerca de lo importante que eran los nombres para las personas de la época. Y yo sé que en muchas ocasiones nos han dicho, es que Jesús le cambió el nombre a Simón por Pedro, porque Pedro es la piedra de la iglesia. Pedro es la roca en que se fundó la iglesia. Pero saben que no es así. Aunque muchas veces nos han enseñado esto, en realidad yo quiero, y creo que lo tenemos aquí. Bueno, creo que no lo puse, qué pena con ustedes. Pero yo quiero que entonces les quiero leer una porción del Evangelio de Lucas. Son 2 versículos. Y dice, es Lucas 22, capítulo 22, versículos 31 y 32. Y esto sucede justamente antes de que a Jesús, ahí lo tenemos en pantalla. Y esto sucede justamente antes de que Jesús sea capturado por los soldados romanos para ir a la crucifixión. Y dice Jesús en el versículo 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Pedro, a Simón en esos momentos? Simón, cuando menos lo pienses, el diablo te va a tomar, te va a zarandear, te va a mover. Pero no te preocupes. Yo he rogado por ti. Yo he rogado por ti y tú vas a volver. Y cuando regreses, confirma a tus hermanos. Es decir, establécelos. Es decir, aliéntalos. Sé una base para ellos. Normalmente cuando nosotros queremos levantar algo, necesitamos una roca. Y eso es lo que le estaba diciendo a Simón o a Pedro ya. Era, tú vas a ser la roca que voy a utilizar para levantar a tus hermanos cuando todo se ponga difícil. Es decir, Pedro, tú vas a ser quien va a animarlos a todos ellos. Y desde un principio Jesús ya le estaba diciendo a Pedro cuál era el papel que Pedro había de tomar en la historia de su vida, en la historia de Jesús, en la historia del cristianismo. Pero bueno, continuemos. En la siguiente porción vamos a conocer a alguien muy interesante y es a Natanael. Recordemos que en la primera parte, en los versículos que acabamos de ver, y no nos olvidemos de eso, que Andrés llevó a Pedro a Jesús. Pero ahora veamos lo que sigue. En versículos 43 al 49 y dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño.
Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y yo quiero que veamos algo muy interesante. Primero, que dice que Felipe halló a Natanael y le habló acerca de Jesús. Le dijo que había hallado al Mesías y que el Mesías era de Nazaret. Sin embargo, Natanael tenía prejuicios. Y lo primero que dijo Natanael fue, ¿de Nazaret podrá salir algo bueno? Pero yo me preguntaba por qué Natanael respondió de esta forma. Y es que resulta y pasa que Nazaret en la época no era una buena ciudad. De hecho, tenía muy mala imagen. Y tenía muy mala imagen, ¿por qué? Porque muchas de las personas que vivían en esta ciudad eran personas que estaban en contra del liderazgo que existía en ese momento. Pero entonces yo decía, bueno, ¿por qué Natanael responde de esta forma? Por el hecho de que hay personas, porque en esta ciudad hay personas que están en contra del liderazgo. ¿Y cuál es el único motivo, razón o circunstancia para que uno deteste algo o esté en contra de algo? Y es que a uno ese algo no le agrade o que uno pertenezca al bando contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que Natanael con mucha seguridad era partidario de los líderes de la época, de los líderes religiosos de la época. Así que probablemente Natanael no podía esperar que saliera algo bueno de Nazaret, simple y sencillamente porque para él toda la gente de Nazaret eran sus enemigos. ¿Alguna vez les ha pasado lo mismo? ¿Alguna vez han tenido tantos prejuicios por una zona de la ciudad o por un grupo de personas sin darse el chance de ver qué puede haber en medio de todos ellos? Natanael tuvo un prejuicio. Y en medio de todos ellos, en medio de toda esa gente de la cual que él pensó que nada bueno iba a salir, salió el Rey del mundo, salió el Cordero que carga el pecado del mundo, salió el Hijo de Dios. Pero ¿ustedes por qué creen de que, bueno, más bien, ¿por qué yo me baso en decirle que Natanael probablemente estaba de acuerdo con las autoridades de la época? ¿Por qué Natanael se refería así acerca de Nazaret? Y miren, investigando un poco, en el versículo 48, Jesús le dice que cuando estaba debajo de la higuera lo había visto. Investigando un poco acerca de qué significaba estar debajo de la higuera, en medio de todas las investigaciones llegué a algo que me llamó mucho la atención y era que un rabino decía que en la época de Jesús las higueras eran utilizadas por los maestros y por sus discípulos para sentarse a estudiar. ¿Para sentarse a estudiar qué? Lo que para ellos sería pues la Biblia como para nosotros. Es decir, la Torá, los libros de los profetas, los salmos. Recordemos que ellos no tenían el Nuevo Testamento, es decir, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, el resto de cartas. Ellos no tenían nada de eso. Ellos solamente contaban con el Antiguo Testamento. Así que si Jesús había visto a Natanael debajo de la higuera, probablemente, de acuerdo a la tradición, Natanael podría ser o un maestro o podría ser un discípulo de un maestro. Y estaba debajo de la higuera estudiando las Escrituras. ¿Y qué me reafirma más el hecho de pensar de que Natanael probablemente era una de estas personas? Porque Jesús le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y en una persona que no hay engaño es una persona que investiga la verdad. Y probablemente Natanael estaba investigando esto. Estaba viendo qué decían las Escrituras. Pero vean, yo quiero que sigamos más adelante porque hay algo muy interesante aquí. La verdad, para mí la Biblia es muy interesante, espero que para ustedes también. Pero ¿qué podemos ver? Miren,
De la sección pasada, del 35 al 42, donde los dos discípulos van a Jesús, después uno de esos discípulos lleva a Pedro, aquí como Felipe halla a Natanael, vemos una secuencia muy interesante, y es el que conoce a Jesús lleva al otro, y el otro lleva al otro, y el otro lleva al otro, y el otro le presenta al otro, y el otro le habla del otro. Es decir, que es una cadena. A mí alguien alguna vez me habló de Jesús. Hoy yo les estoy hablando a ustedes de Jesús. Yo no sé más rato o mañana a quiénes ustedes le hablarán de Jesús. Pero podemos ver esto. Y es que es una cadena. No es una cadena de hablar acerca de, mira tan chévere que habla esta persona, mira tan chévere que esta persona explica la Biblia, mira que es que en mi iglesia hacemos esto, mira que, no sé, hoy me sentí súper genial y tuve una experiencia del otro mundo. No. Si vemos de los versículos 35 al 49, el patrón que vemos es las personas hablando o llevando a otros, pero única y exclusivamente de Jesús. Esas personas no estaban hablando acerca de ninguna otra cosa, solo hablaban de Jesús. Entonces, muchachos, el ideal y la forma en que llegamos a Jesús es, uno que ya lo conoce, lleva al otro a conocerlo. Es decir, predicando. Es decir, compartiendo el Evangelio. Así que una aplicación para nosotros. No perdamos la oportunidad de compartir el Evangelio, de compartir de Jesús cada vez que podamos. Muchachos, no hablemos de cómo es la iglesia, como les decía ahora, o de cómo es la gente, o las actividades que se realizan. Las personas solamente necesitan una sola cosa. Ustedes necesitan una cosa, yo necesito una sola cosa. Al Cordero de Dios que carga el pecado mío. Hagan ese ejercicio. He aquí el Cordero de Dios que carga el pecado de Carlos Ramos. Y al final pongan cada uno su nombre. He aquí el Cordero de Dios que carga el pecado de una rayita. No necesitamos nada más, muchachos. Solamente necesitamos predicar el Evangelio. Predicar de Jesús. Y les quiero compartir una cita bíblica que creo que la tengo allí. Meli, es la cita de 1 de Corintios. Ahí está. Meli. Ok. Tenemos ahí en pantalla la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 17 al 21. Y dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Muchachos, está muy claro. Ustedes pueden ver en pantalla dos partes que están subrayados y dice, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. ¿Por qué Dios me envió a predicar el Evangelio? Porque a Él le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Por qué la locura de la predicación? Porque probablemente cuando le hablemos acerca de que hay un cordero que quita nuestro pecado, la gente se va a reír. Les va a parecer locura. ¿Cómo así que un cordero me quita el pecado? Empezando, es que yo soy malo, pero yo no soy tan malo como Hitler.
Así que no, yo no necesito de eso. Además me estás diciendo que un cordero va a cargarlo. Suena a cosas locas, ¿no? Pero el mismo Dios lo dice, por la locura de la predicación. Muchachos, no nos guardemos el mensaje de Jesús. Hoy ustedes, un día yo recibí acerca de Jesús, hoy ustedes están recibiendo acerca de Jesús. Dios nos manda a compartir el Evangelio, a hablar de Jesús. Quizás ustedes no conozcan todas las cosas de la Biblia, yo tampoco las conozco, pero lo poco y nada que he aprendido y que he podido vivir con Jesús, aquí estoy para decirlas. Versículos 50 y 51 para que terminemos. Y dice, 50 y 51, y dice, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y a mí me llamaba mucho la atención lo que le dice Jesús. Dice, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Es como, Natanael, en serio, por una cosa tan sencilla como esas, ¿tú creíste en mí? ¿Solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Pero ¿saben esto que me hacía pensar a mí? En lo necesario que es tener una fe sencilla, genuina, para Jesús. Mucha gente pide, es que Señor, yo necesito que caiga un rayo del cielo, que venga un ángel. No sé, Señor, dame una señal. Dame algo supremamente importante que yo no tenga duda de que eres tú del que está hablando. Y lo digo porque yo también lo he hecho. Señor, dame una señal clarísima que tengo que hacer esto. Y me la da y yo digo, no, esa no es la señal de Dios. Esa no puede ser. Pero miren cómo se sorprendió Jesús. Porque te dije, te vi debajo de la higuera. ¿Crees? Natanael, ¿solo por eso crees? Creo que es una gran enseñanza que nos está dando Natanael. Y en el versículo 51 dice, y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles que Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Recordemos algo, ¿se acuerdan que yo les había dicho que Natanael probablemente era un estudioso de la Biblia? Jesús le responde a Natanael de esta forma, porque esto es un pasaje del Antiguo Testamento. Es decir, que Jesús le responde a Natanael de esta forma, porque Natanael podría entender de qué era lo que Jesús le estaba hablando. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que incluso Jesús nos habla de formas que nosotros claramente podemos entender y sin embargo nos hacemos los locos. Pero yo quiero que vayamos un momentico y creo que ahí está una diapositiva en Génesis 28. No, creo que no está. Entonces yo la voy a... Meli, ¿me confirmas? Ah, sí. Ahí está la diapositiva de Génesis 28. Resulta y pasa que en esta parte de Génesis 28 tenemos a Jacob, que es el nieto de Abraham, que se ha ido de su casa, está solo en los pasajes de Israel. Recordemos que no había electricidad, no había carro, no había bicicleta. Había que dormir a la intemperie. Si te ibas de viaje, era caminando y tenías que dormir a la intemperie. Y leamos lo que dice, y dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Es decir, que las almohadas de Jacob eran 2 piedras. Ya podemos hacernos a la idea de cómo era la vida en ese tiempo. Y dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia.
Yo no sé si ustedes ya lo notaron, pero cuando Jesús le dice a Natanael que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, lo que Jesús le estaba diciendo a Natanael es: Natanael, la escalera con que soñó Jacob, esa escalera soy yo. Y yo decía, pero Jesús, ¿por qué se presenta como una escalera? Entonces leía los pasajes que decía que la escalera estaba apoyada en la tierra y en el otro extremo tocaba en el cielo. Pero en el cielo estaba Jehová, estaba Dios. Entonces yo decía, momento, cuando yo quiero llegar a alguien que está a lo alto, yo necesito una escalera. Es decir, la escalera es mi conexión de yo que estoy acá abajo con lo que necesito que está acá arriba. En otras palabras, Jesús le está diciendo a Natanael y nos está diciendo a cada uno de nosotros hoy: yo, Jesús, soy la conexión entre ustedes y Dios. Increíble lo que hay detrás de esa respuesta de Jesús, algo muy sencillo, muy sencillo. Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Pero si analizamos a profundidad, las declaraciones de Jesús son muy controversiales. Jesús está diciendo: yo soy la conexión de los hombres con Dios. Así que, muchachos, para terminar, y cerremos con esto muy cortico, que ya son las 9:03. Dice: no importa si alguien te ha señalado o llevado a Jesús. Recordemos que eso es por la voluntad de Dios, como nos decía en el versículo 13 de este mismo capítulo. Lo que verdaderamente importa es que tú tienes un problema. Lo que verdaderamente importa es que yo tengo un problema. Y ese problema es uno solo. Ese problema, muchachos, es el pecado. Y ese pecado es tan grande que Dios envió a su Hijo, al único que es capaz de reconciliar o de hacer que los hombres y Dios tengan una conexión, para que pagara por todas las culpas que nosotros cargamos. Muchachos, para terminar, recordemos, nuestro problema no es dinero, nuestro problema no es salud, nuestro problema no es un novio o una novia, nuestro problema no es la falta de tiempo. El único problema que nosotros tenemos es el pecado. Y Dios envió la solución para el pecado. La solución para el pecado es Cristo Jesús. Pero para que todos nosotros tengamos acceso a esa solución, al único problema que tenemos verdaderamente es predicar, es compartir de Jesús. Así como lo hizo Juan el Bautista con sus 2 discípulos, así como lo hizo Andrés con Simón, así como lo hizo Felipe con Natanael, así como alguien lo hizo conmigo, así como yo lo hago con ustedes. Muchachos, prediquemos a Cristo, prediquemos el Evangelio, pero sobre todo y siempre tengamos presentes que la necesidad de Cristo y la necesidad del Evangelio es que no podemos cubrir con el pecado y con los requerimientos del Señor, con los requerimientos de Dios. Nunca vamos a poder cargar con nuestro pecado ni vamos a poder pagar por él. Bueno, Señor, gracias por esta noche, Padre, gracias por este tiempo. Te pido, Padre, de que seas tú, Señor, trayendo convicción de pecado a cada uno de nosotros, Señor, pero también convicción de la necesidad que tenemos de tu Hijo Jesús. Convicción, Padre, de que a través de Jesús solamente está esa unión entre nosotros y tú, Señor. Que solamente, Padre, Jesús es la solución al único problema que nosotros tenemos, Padre, y que es el pecado. Padre, oro, Señor, para que nuestro corazón y nuestra mente puedan estar activos con este pensamiento, Señor,
También, Padre, oro para que podamos descansar esta noche, que bendigas lo que queda en nuestra semana, nuestros trabajos, nuestros estudios, nuestras familias, Señor, nuestros planes, nuestros proyectos. Pero sobre todo, Padre, que cada día que pase, Señor, podamos estar más enfocados, Señor, y podamos estar más conscientes, Padre, de la necesidad que tenemos de ti.